Continuamos con temas que importan y estamos con un invitado muy especial porque es alguien que ya es de la casa, de plano. Giancarlo Barbayelata, bienvenido con nosotros, ingeniero comercial, educador financiero y también conductor de nuestro programa Pulso Regional, que ha estado muy interesante también. Más de 22 capítulos ya llevamos, así que no, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá en Marca Marca TV, como dices tú ya, de la casa y acá con temas que importan para conversar un poquito de las cosas que realmente le importan a los chilenos. Correcto. Y hoy día vamos a aprovechar tu otra faceta, que es la de ser educador financiero. Y en base a eso también agradecemos tu tiempo y quería partir consultándote por un tema puntual, y que es precisamente con respecto a lo que fue este aumento de sueldo, ¿cierto? Que independiente que va a ser, ¿cierto? De forma paulatina, pero que en cierto modo dejó contentos a algunos y muy complicado a otros, ¿cierto? Cuéntanos un poco qué tan efectivo y qué tan real es que este aumento de sueldo vino a favorecer a las familias en lugar de, en lugar de complicarlas. Mira, nosotros llevamos muchos años con el tema de la educación financiera y esto es clave porque cuando tú conoces cómo funciona el sistema, después no dejas que te pasen gato por liebre, por llamarlo de alguna forma. Ujú. Yo no creo que aquí nadie esté en contra del aumento de sueldo, no, ese no es el tema. Felices que aumenten los sueldos, pero que realmente eso signifique poder adquisitivo y ahí está la clave. Hay un concepto en economía que se llama el valor nominal y el valor real. Y ahí nos engañan los políticos. Nos engañan con el valor nominal. Te dicen 300 es más que 200, ¿cierto? Y uno dice, yo ganaba 200, ahora gano 300. Bien, subió el sueldo. No, 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 esto no es tan simple. Porque si eso no va de la mano con el poder adquisitivo, vale cero. Y lo más triste es que los análisis que muestran que si uno vuelve al 2017, 2018, donde el sueldo mínimo era, no sé, 200.000 pesos, 190.000 pesos, podías comprar lo mismo que con los 530, 520.000 pesos que tenemos hoy día. Hoy día es una realidad, estás llegando casi a lo mismo, Exacto. Y las eso, mismas compras. y no te lo digo yo, lo puedes ver tú cada vez que vayas al supermercado, te das cuenta que con 3, 4, 7 cositas ya llega a 30.000, 40.000 pesos. El kilo pan que antes costaba sagradamente 1.000 pesos, 900 pesos, sobre los 2.000 pesos. Entonces tú te das cuenta que ese valor nominal, por eso se llama nominal, porque el nombre es igual al otro. 200, tú comparas 200 con 300, pero cuando yo te digo eso reajustado a la inflación, ese número empieza a variar y ahora puede ser que 500 de ahora equivalgan a menos que los 190 del 2018. Y si nosotros todos estuviéramos o tuviéramos educación financiera, podríamos agarrar la calculadora y decir, a ver, ¿subió o bajó? ¿O está igual el sueldo? Entonces, de repente me molesta mucho cuando veo a los políticos celebrando que hoy el sueldo subió, pero tu poder adquisitivo está igual, e incluso por meses o por años ha ido disminuyendo. Pero claro, te engañan con que el número es más alto que el anterior y ahí están los déficits en educación financiera que nos hacen que los políticos en general nos metan el dedo en el ojo. Claro, de plano esto también va de la mano por cómo se han visto afectados quienes tienen que pagar los sueldos. Claro. Lo que es, por ejemplo, los emprendedores, ¿cierto? Las pymes, a los que obviamente les ha afectado todo este tema. Y que independiente que hayan algunos aportes del Estado, ¿cierto? Para amortiguar un poco todo esto, quien se lleva la carga más pesada es precisamente el emprendimiento. Y esto en lugar de favorecer, ¿cierto? Digamos, el empleo, ha generado un efecto contrario. Al contrario. De hecho, subió el desempleo. Nosotros estuvimos muchos años acostumbrados al 6, 7%. Lo que pasa es que como esto va de a poquitito, después se te olvida y ahora estamos en el 10. Y fíjate como del 6 al 7, del 7 al 8, el 8 al 9, el 9 al 10, y cerraste los ojos y ahora 10%. Ahora eso quizás no te afecta a ti, no me afecta a mí, no me afecta a los políticos, pero hay un porcentaje de la población que está quedando fuera de la fuerza laboral. Y yo me imagino ese padre llegando en la noche, contándole a la familia que volvió otro mes a estar sin ingreso, y eso significa que le tenga que pedir al hermano, que siga viviendo con los papás, que el hijo se lo cuide una tía, etcétera. Es súper incómodo y ahí es donde duele que políticas públicas no lleguen donde tienen que llegar. Entonces,
Claramente a todos nos gustaría que el gobierno creara empleo, genial, ¿cierto? Pero el gobierno solamente crea el empleo público, el Correcto. empleo privado no lo crea y a veces le Poder pone, fomentarlo. claro, y no lo fomenta y le pone más y más barreras y al final lo pagas tú, lo paga el condominio porque aumentan los sueldos, el gasto común y terminan celebrando los políticos una ley, pero que financiamos nosotros. Te das cuenta que el costo de esas ideas las financias tú mismo, entonces Correcto. te entregan por un lado y te quitan por el otro. Y quedamos en las mismas. Y quedamos en las mismas. Sin ir más lejos, una de las leyes que está teniendo harto ruido es la posible eliminación de la UEF, Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, seamos francos, existen contratos que hoy día afectan al ciudadano común, por ejemplo, como el arriendo. Si yo hago un contrato, el contrato de arriendo me lo dan en UEF, por lo tanto tengo que aumentar mi pago todos los meses claro. conforme a la UEF, pero mi sueldo no está en UEF, por lo tanto mi sueldo siempre va a ser el mismo. Entonces, en ese aspecto, ¿qué tan real es esto de Mira, poder eliminar la UEF? ¿qué te parece si pasamos a la pizarra? Por favor. Porque hemos visto algunos parlamentarios que están promoviendo eliminar la web. Correcto. Entonces, yo digo, y simplemente uno pone un poco de atención y dice, la UEF simplemente es un termómetro. Es Ujú. un termómetro que entonces se demoniza mucho porque siempre va al alza, ¿cierto? Correcto. Si uno ve los últimos años, 10 años atrás, se va a encontrar con UEF mucho más barata. Entonces empieza a agarrarla contra la UEF. Pero que la UEF suba es simplemente el resultado de la inflación. Y esta inflación que también ha ido al alza por Correcto. muchos años, mucho más después de la pandemia, es la que nos tiene complicado porque el dividendo lo pagas en UF, Correcto. los arriendos de los locales los paga en UF, entonces empieza a subir el agua al cuello, y ahí viene el político populista y te dice, bueno, eliminemos la UF, pero eso es eliminar el termómetro, no la temperatura ambiente, entonces, listo, para que no nos demos cuenta que hay inflación, eliminemos el termómetro. Así de absurdo es. Mira, si quisiéramos, si uno quiere leer los contratos, el contrato, cuando tú firmas un hipotecario que es a 30 años, lo que te va a decir ese contrato es que en el caso de que no se reajuste en UF, porque también lo pensaron, Ujú. ¿qué pasa si los políticos no eliminan el UF? Bueno, tu contrato se va a reajustar sobre la inflación. Y si no se ajusta sobre la inflación, sobre por la tasa de interés de la Cámara de Comercio. Es decir, los contratos que ya se firmaron van a quedar así por 30 años. Lo único que seriamente nosotros podemos decir es que se empiecen a generar contratos en pesos, pero de aquí al futuro, eliminar la UEF para los contratos de aquí hacia el pasado es absolutamente irresponsable Mm. y probablemente generaría un caos en el mercado de capitales, en el mercado de la construcción, en el mercado inmobiliario y en el mercado laboral que esté adjunto a ese fenómeno. Mira, hay un tema que se llaman los BTP, esto es un poquito más técnico, Dale. y los BTU. Ujú. El Banco Central emite deuda. Entonces, cuando los bonos de tesorería en pesos, si el Banco Central no emite en esto, no van a haber créditos en pesos. Lo que está Correcto. haciendo hoy día el Banco Central es emitir bonos de tesorerías en UF. Y que sean en UF significa que hay un mercado para el préstamo en UF. Y eso significa que justamente cuando tú vayas a pedir un hipotecario a una financiera, a un banco, te lo van a prestar en UF. Lo que nosotros decimos, si tú quieres cambiar este esquema, lo que tendrías que hacer es que el Banco Central empiece a emitir en más profundidad en este mercado para que exista un ahorro en pesos. Y de esa forma los próximos créditos te los puedan prestar en pesos y no en UF. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la gracia que sean pesos y no sean UF? En pesos significa que tú firmas un contrato y si tu cuota dice 200.000 pesos, vas a pagar 200.000 el año 1, el año 5, sobre todo si es tasa fija, Sí, sí. evidentemente, y el año 30 vas a pagar los mismos 200.000 pesos. ¿Por qué al banco no le gusta esta forma? Porque el riesgo de que en el futuro algo pase en el país y suba la inflación significa que tú me vas a terminar devolviendo menos de lo que yo te presté. Correcto. Por ende, los bancos quieren siempre en UF. Ahora, yo te pregunto, ¿qué va a pasar el lunes? Sabemos qué va a pasar el lunes, el clima, no sabemos, terremoto, no sabemos lo que va a pasar el lunes. Imagínate tratar de
prevenir Proyectar. lo que va a pasar en 30 años más. Correcto. Hoy día el 100% del riesgo se lo lleva la persona, el cliente. Y el banco dice, yo te presto la plata, me desligo. Lo que debiese ser lógico por la mayoría de los países del mundo, porque aquí hay que salirse un poco de esta cápsula que es Chile, Ujú. la mayoría de los países del mundo, los créditos son en tal UF y en pesos, la moneda corriente de cada país. Si tú vas a Paraguay, a México, te van a decir tú pagas en pesos. Evidentemente que eso podría traer un aumento de la tasa de interés. Ujú. La tasa de interés que hoy día los créditos hipotecarios se mueven entre el 4 o 5%, eso es lo que estamos viendo, porque ellos van a decir, como yo no sé lo que puede pasar en 10 o en 15 años más, le voy a subir la tasa de interés, pero la puedo subir quizás al 8%. Los créditos hipotecarios subirían al 8%, pero serían en pesos. ¿Qué pasa si por alguna razón después la tasa de interés sube al 11%? Esa diferencia la pierde el banco, porque se la jugó por un número, porque tiene que ser Correcto. competitivo para darte el crédito, y esa diferencia la pierde el banco, pero es justo, porque estamos firmando un acuerdo persona-banco, vamos en la parada los dos. Si la inflación es menos del 8, gana el banco la diferencia del Claro. 5 al 8, pero si nos pasamos de ahí, bueno, gana la gente. Hoy día estamos en un mundo donde solo gana el banco, gana el lunes, gana el martes, gana el miércoles, gana el domingo, y no corren riesgo, y además una propiedad tiene el respaldo de la misma propiedad, te la puedo embargar. Correcto. Entonces es muy bajo el riesgo para los bancos, y aquí es cuando uno dice, aquí es donde están los abusos, porque uno dice, la asimetría financiera que hay entre la señora Juanita, hasta que está tan nombrada ahora, versus una entidad financiera gigante, entonces se aprovecha y dice, bueno, como ellos no saben que existen los BTP, no saben lo que existen los BTU, te voy a dar siempre el UF, cosa de que pase lo que pase, el escenario yo estoy protegido. Y lo que pasa en el resto del mundo es que vamos a una carrera donde nos podemos enfrentar a escenarios donde tú ganes, yo ganes, empatemos, y bueno, ahí se verá En el futuro. el correr riesgo, porque de Claro. eso se trata cuando tú prestas plata. Va en un riesgo de que te puedan o no te puedan pagar. ¿Te fijas que es un poquito más complejo que decir, Simplemente eliminar la UEF. Ahora, independiente de eso, sí hay contratos que tal vez hoy día se podrían legislar para que queden fuera de la utilización de la UEF, como es el contrato del arriendo, por ejemplo. sí, bueno, ahí son contratos a veces entre privados, Claro. va a depender del poder de negociación que tenga el que quiere arrendar versus el arrendatario, y ahí pueden haber, también existen muchos contratos que son en pesos o Sí. se reajustan anualmente. Correcto. Hay otros que son más leoninos y te dicen, no, la UF del día, y tú te fijas que empieza a subir mes a mes. Claro. Pero lo importante es que esta simetría de información, en la medida que nosotros le vamos explicando esto a la gente, después la gente se empodera. Y te dice, ¿por qué no puedo pedir un crédito en pesos si en Paraguay, en Perú, en Uruguay, en Argentina, yo puedo pedir en mi moneda corriente y yo voy a saber cuánto voy a pagar el próximo mes, al menos en peso nominalmente? Entonces, eso sería una información que uno esperaría de nuestros políticos, que sean serios y decir, mira, no te puedo eliminar lo que pasó de aquí al pasado, pero sí podemos empezar y crear un nuevo rumbo con el Banco Central financiado, responsable, que nos permita eximirnos de la UEF para este duro cuota que es el hipotecario, que la mayoría de los que compran su propiedad sufren ese rigor. Ahora, en base a ese mismo rigor, hoy en día, bueno, en este último tiempo estamos con las tasas de interés más altas que ha tenido el mercado de la construcción. A la hora de contratar, ponte tú, querer comprarte tu casa, ¿cierto? Contratar un crédito hipotecario, estamos complejos. Eso también se debe a un coletazo de cómo está la situación país hoy. Por supuesto, el riesgo país aumentó muchísimo. De hecho, los fondos de AFP, el del A al E, siempre tenían una variación que tenía que ver con lo internacional, más cercano al A, tiene que ver con lo internacional, más cercano al E, tiene que ver con lo local. Siempre el E era muy estable, por Chile por 20 años era muy estable como país, como economía, y se nos fue arriba, y el internacional cada 5 o 6 años pasa algo. Entonces, hoy día no tenemos como mucho por dónde irnos. Lo internacional está inestable, lo local está inestable, y eso va generando esta mayor incertidumbre que nos tiene a todos complicados. Piensa que las crisis económicas son crisis de confianza. El dinero no deja de existir, no desaparece el billete de tu bolsillo ni de tu cuenta. Todo
el día previo a la crisis, el día posterior a la crisis, todos tenemos la misma plata. Lo que pasa es que todos nos asustamos y todos dicen, no construyo segundo piso, no amplío mi giro, no voy a comprar otra cámara. Y si todos decimos eso, la economía se contrae y por eso es que cuesta tanto echar a andar la máquina nuevamente. No es tan fácil después cuando echar a andar la rueda, uno se contagia cuando ve al vecino, bueno, él cambió el auto, bueno, yo lo cambio y así sucesivamente hay un optimismo que hoy día lamentablemente no tenemos. De hecho, el gran optimismo es que en este momento es que se va a ir el gobierno. Imagínate lo débil que está nuestra economía, que por eso hay una etapa de decir, oye, quizá viene algo mejor, pero tampoco sabemos qué va a pasar en los próximos Correcto. meses. Bueno, durante todo este tiempo también ha habido harta fuga una gran fuga de inversiones, ¿cierto? De capital acá en el país y Por se está supuesto. yendo a otros países colindantes de plano. Y el otro tema que estaba viendo con esto, que me fui lejos, eh, era precisamente, mira, me fui, Y no, es que tiene que ver con los impuestos, porque hoy día ujú, fíjate que cuando tú decías los capitales se van, eso es muy de esta era. Las tecnológicas hoy día permiten que tú a través de un clic saques millones de dólares, los muevas y donde veas que hay un país que baja impuestos, te llevan la plata y la hace rentabilizar más rápido. Y a la otra semana en Panamá bajan más y te lleva el capital para allá. Esos son los capitales golondrinas ujú, que andan buscando dónde generar más rentabilidad. riqueza. Mira, Correcto. fíjate que hay un tema que lo voy a poner acá, que los impuestos generan una regla que es súper poco, la gente no lo sabe mucho, pero si yo te cobro cero impuestos Mm, como país, te digo, voy a cobrarte cero impuestos, ¿cuánto recaudo? no debería poder recaudar. Cero. Si yo te cobro cero, recaudo cero. Claro. Pero ¿qué pasa si yo te cobro el 100%? ¿Cuánto recaudo? Capaz que recaude cero también, Cero. porque a la larga no voy a trabajar para darte todo el impuesto. Exacto, entonces tú dices, te cobro cero, recaudo cero. Te cobro 100, recaudo cero. Esa es una lógica que no todo el mundo entiende. Entonces, en la medida que yo subo el impuesto, voy bajando la producción de los bienes y servicios porque me desincentiva que yo me dedique a trabajar y hacer lo que yo quiero hacer. Porque cada vez que yo hago algo y me suben el impuesto, con menos ganas lo hago, con menos horas le dedico, con menos, y después empiezo a ver qué otra cosa puedo hacer donde este ejercicio no me lo quiten. Y aquí es donde quizá entra la ideología. ¿Ah? Aquí es súper interesante porque hay ideologías que te dicen subir impuestos, más ligadas a la izquierda, y hay ideologías que te dicen bajar impuestos, más ligados a los liberales de derecha, ¿cierto? Pero la ideología a veces no te da respuestas para esto. Porque el impuesto no necesariamente da una respuesta ideológica, a veces es una respuesta pragmática. Lo mismo sucede con la ventana. Si Ujú. yo siento calor, abro la ventana para que entre aire. Si yo siento frío, cierro la ventana, ¿cierto? Me adapto a lo que estoy sintiendo ahí afuera. Bueno, eso la ideología no te lo permite, porque si yo quiero siempre reducir impuestos, pero yo puedo cobrar un poco más porque la economía va bollante y puedo recaudar más y hacer ayudas sociales, genial. Pero aquel que es dogmático se cierra a eso. Por el contrario, el que quiere siempre subir impuestos, si la economía está en el suelo y tú Sí. sigues subiendo, más la va a deprimir. Sí, Y ahí es donde uno espera el pragmatismo, decir, mira, hoy día, en el 2010, 12, cuando Piñera tenía al país creciendo al 5 o 6%, claro que se podía subir un poquitito los impuestos porque tú podías recaudar más ya que estaban todos ganando. correcto. Pero hoy día, subir los impuestos cuando el país está deprimido, evidentemente que va a hacer que esta rueda no Más se avance. atore. Te quiero llevar a otro tema, pensando en lo mismo que mencionaste tú, me mencionaste fondos de inversión, que Sí, fueran el D, el E, ¿cierto? Y en base a eso, me fui a otro tema que también tenía fondos y que hace poco se legisló con respecto de eliminar de lo que es la AFP, ¿cierto? Del fondo de pensiones, los diferentes sí. fondos. Lo que en sí, para quienes no sabían trabajar sus fondos, que es la gran mayoría de la gente que tal vez no se metió un poquito más ahí, hoy día es un dolor eso, porque a la larga quedamos con un solo fondo, por lo que tengo entendido. Claro, se concentra en un promedio que debería ser como el C, que siempre fue un poquito de allá, un poquito de acá, pero evidentemente cuando hay inestabilidades tan grandes en el mundo, hay momentos que los fondos se derrumban.
Y Ujú. cuando tú tienes, no sé, 70 millones, ¿no? Imagínate a alguien que invirtió en la FP, trabajó y está a 3 años de jubilarse y tiene 150 millones, muchos mineros tienen a Ujú. veces grandes cantidades, y que se derrumbe el fondo y tú no te puedas cambiar, puedes perder 30, 40 millones así. Entonces, la gracia del cambio de fondo era que te permitía ese escape Ujú. a otro fondo para evitar esa caída. Bueno, habían distintas fórmulas y eso te lo restringieron. Eso realmente llama la atención. En vez de decir que tienes razón, mucha gente no tenía la información, mucha gente no tiene la formación para cambiarse de fondo, pero el camino no era restringirte, el camino era educarte, De hecho, enseñarte. correcto, de hecho pasó con Felisa y Forrado, Exacto. que era de plano una red social donde los chicos enseñaban a entender la AFP, enseñaban a entender bien los fondos, cuándo convenía cambiarse de un fondo a otro, sobre todo dependiendo también de tu edad, si eras muy mayor ya te conviene en algo más estable, ¿cierto? Pero a ellos también los bajaron, po. Sí, es que justamente la ley le impidió trabajar y feliz y forrado, más que permitirte ganar más, porque permitirte ganar más significa siempre ganarle a la bolsa, y Claro. eso era difícil. Ujú. Yo creo que yo los valoraba más porque ellos te impedían perder, y te impedían perder para el 2009, te impedían perder para la pandemia, te impedían perder para estos grandes hechos Ujú. que te podían dar, habían indicadores que te avisaban, hey, cuidado, el fondo A se va a derrumbar, me cambio y no me aguanto ese 30, 40% y después vuelvo cuando ya haya caído y compro barato y vendo caro. Ese ejercicio era extraordinario, lamentablemente, como te digo, esto se lo llevan para la casa, en vez de educar a la Educar. gente, enseñarle. A mí me encantaría que todo el mundo supiera qué es lo que son los activos financieros, doble ingreso, el multicrédito, hay tantas cosas. Yo hago clases de educación financiera escolares y les digo, ustedes van a salir a los 23, 24 años, van a pedir avance en efectivo, crédito de consumo, crédito hipotecario, no tienen ni idea lo que es una tasa fija, tasa variable, y terminan tomando malas decisiones, no porque sean tontos, es porque esto no se enseña ni en ingeniería comercial, no se enseña en el colegio, no se enseña en la universidad. Entonces, ¿dónde diantres quieren que aprendamos esto? Cometiendo errores graves. Las empresas cometen errores graves, las personas cometen errores graves, los colegios, las universidades. Hemos visto universidades en quiebra muchas veces, no porque no tengan matrícula, son errores financieros que nosotros deberíamos elevar el estándar de la población en general, y para que tomemos mejores decisiones, sepamos lo que es la UEF, sepamos lo que es cuando aumenta el sueldo, cuando te pagan en bono, entendamos el fenómeno, entendamos que si yo le subo impuestos al empresario, entre comillas, este malvado empresario, Ujú. que son los que más hacen que crezca el dinero, le saco la plata a ellos y se la paso no a la gente, al político, para que la reparta. La mayoría de la plata se queda estancada ahí, se queda en la grasa y nunca llega a la gente, y se la quité al que estaba haciendo que crezcan las empresas, que crezcan los camiones, que Que crezcan genera los empleo. activos, porque justamente cuando alguien es muy millonario es porque no tiene la plata acumulada. Mira, mira esa contradicción, es como de ricos más patos, siempre Ujú. pensábamos que el que tiene mucha plata nada en la plata Claro. y la tiene acumulada. No, no, al contrario, mientras más plata tú tienes, más Inviertes invertida la tienes, y por eso y más haces trabajar el dinero. exacto, porque si tú la acumulas por la inflación que te explicaba recién, Se te deprecia. se te deprecia. Como generalmente el que tiene mucho dinero esto lo maneja, lo tiene en camiones, en empresas, en impresoras, en máquinas, y eso es lo que hace crecer los países. No el político repartiendo y quitándole al que la maneja mejor. Mira, esto es lo mismo que tenemos a Messi. Messi se pasa todo y se la quitamos y se la damos al más malo del equipo para que vayamos a los tumbos. Mira, lo más probable es que meta goles Messi, que es el talentoso que hace generar dinero y que hace que esto. Ahora, nos gustaría que fuera más rápido, que llegara a todos, claro, y ahí están las leyes contra el abuso, contra la concentración, pero eso es otra cosa, no es quitarle el dinero a los que más producen. Correcto. Giancarlo, de verdad, entretenido. Nos quedamos sin tiempo. Quisiera hacerte más preguntas, pero esperamos volver a tenerte por acá en temas que importan, abordando temas financieros para poder darle esta información. Pero eso, darte las gracias de verdad por tu presencia con nosotros y esperamos verte la próxima vez. ¿Te parece? No, mucho éxito a Marga Marga TV, síganlo en las redes sociales, Marga Marga TV, que descienda aquí en la región, así que yo feliz cuando me inviten, acá estamos. Perfecto. Y así estamos terminando un nuevo capítulo de temas que importan. Nos vemos la próxima semana.